La idea de estos videos es hacer un tutorial. Yo, bueno, aquí estoy en la clínica con mis dos asistentes, Cinia y Sileni, detrás del celular. La idea es explicarles el protocolo del uso del escáner, principalmente cómo posicionarlo, qué aditamentos usar para un buen escaneo. Yo aquí tengo la misma máquina que tenemos en la U. Entonces realmente no hay mucha diferencia. En el tema de software sí es diferente, porque este es el software básico donde no se diseña, nada más se escanea. Pero en otros videos yo voy a dedicarme allá a la parte de uso de software. Por ahora es la importancia del posicionamiento del paciente y el posicionamiento del escáner. Entonces, bueno, como todos es una posición normal en el sentido de que de lo que trabajamos como dentistas, ¿verdad? El tema es los equipos que ocupamos utilizar, principalmente retractores, ¿está bien? Hay varios retractores, está este tipo de retractor que es el que uso yo. Yo tengo 3 de estos, pero se puede usar cualquier otro tipo de retractores. Yo puedo después enseñarles los otros que hay. Entonces se usa este tipo de retractores, porque sin retractores sí es mucho más complejo el proceso. Entonces eso es lo primero que hay que tener. Retractores son los retractores que yo tengo en la clínica. Son varios tipos, ¿verdad? De diferentes tamaños. Entonces vean que hay que tener varios porque cada persona es diferente. Este negro es un retractor muy útil para hemiarcadas. Esto lo compré en internet, pero es una muy buena opción para utilizarlos. El uso del retractor en este proceso es, y cada retractor tiene su técnica, pero la idea es posicionarlo para separar los carrillos y así tener un mejor escaneo. Un dato importante es que, en otros videos lo voy a explicar, pero el sistema tiene que calentarse. Entonces la escáner hay que prenderlo 30 minutos antes. ¿Por qué? Porque el sistema del escáner ocupa estar caliente para que el espejo no se nuble por el calor de la boca. Entonces hay que prenderlo 30 minutos antes para poder usarlo. Y el uso del escáner realmente es como una pieza de mano, tratar de posicionarlo de esta forma con las manos, y cuando empecemos a escanear tratemos de tener el escáner visualmente, o sea con visión directa, porque nuestra guía es la cámara, o sea nuestra guía es la cámara. Yo me posiciono detrás del paciente y yo me ubico con el escaneo. Entonces vean cómo hago el proceso. Ahí vean a la paciente, Silvia tiene la boca pequeñita, entonces eso es importante para escoger el retractor. Y sin uso de la luz. La luz interfiere, la luz de la silla interfiere muchas veces con el escaneo. Entonces aquí voy a comenzar. Vean que yo no estoy viendo al paciente, ¿verdad? No estoy viendo al paciente y hago un escaneo completo. Después me voy hacia vestibular. Obviamente yo ya tengo práctica y ya los escaneos los hago bastante rápido. Ahí no está escaneando. Vean que ahí no está escaneando. Ahí ya estoy escaneando. Estoy escaneando. Ok. Y me voy para atrás. Vean que casi no veo al paciente. Y listo.